Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Marlis Mamani y pertenezco a la Liga STEAM. El día de hoy seré tu profe en la clase de biología. El tema que llevaremos será cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. ¿Y qué es lo que llevaremos en esta clase? Llevaremos qué es el cáncer de mama, qué es el cáncer cérvico-uterino y cómo prevenirlos. Así que no te puedes perder esta clase. Bueno, ve corriendo por lápiz y papel porque enseguida empezaremos. Hay un dato interesante. ¿Sabías que no todos los cánceres son malignos y que hay cánceres que se pueden prevenir? Te lo estaremos explicando más adelante. La división celular es un proceso que se da en todo organismo multicelular. Es así que no es excepción en el organismo humano. Y en el organismo humano, siendo un organismo complejo, contiene el sistema inmunológico que se encarga de este control. Pero a todo esto, ¿a qué se debe este descontrol? Este descontrol se debe a que las células normales, al transformarse en células cancerígenas, pasan por una serie de procesos. Estos procesos son influenciados por distintos factores. Esta es una enfermedad multifactorial debida a los factores ambientales, factores de consumismo, el alimento que comemos, el agua, la comida, hasta el mismo aire que respiramos podría estar contaminado. El estilo de vida de las personas, el estrés, la mucha presión, la poca actividad física son algunos de estos factores que pueden contribuir a la aparición de este cáncer. A todo lo que produce cáncer se denomina carcinógeno. El carcinógeno es una sustancia química que va a dañar al DNA, ocasionando que éste mute. Y algunos de los cancerígenos científicamente comprobados son los hidratos de carbono que se encuentran en el alquitrán del cigarrillo, el gas radón que emana del suelo, la radiación ultravioleta y algunos de los microorganismos que producen este cáncer es el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer cervicuterino. Bueno, y a todo esto, ¿cuáles son los mecanismos por los que se produce el cáncer? Bueno, en realidad hay muchos, pero dentro de todos estos mecanismos tenemos dos cosas en común. Una, que existe un daño a nivel del DNA manifestado como una mutación que va a conllevar a que se produzcan o que se expresen oncogenes o genes supresores de tumores. Bueno, y a todo esto, ¿qué son los oncogenes? Los oncogenes son genes que provocan el cáncer, es decir, que permiten que la célula vaya saltando estos lugares de control hechos por el sistema inmunológico para destruirlas en el momento en que se alteren. Y los protooncogenes, ¿qué son? Son aquellos que promueven la división celular. ¿Un protooncogen podría volverse en un oncogen? Sí, podría volverse si éste experimenta una mutación. En sí, los protooncogenes no son dañinos, son inofensivos. Los oncogenes son los que pueden producir el cáncer, ¿ya? ¿Y qué son los genes supresores de tumores? Como su nombre indica, son genes que suprimen la aparición de tumores o de cáncer. Son genes que van a expresar con su código genético proteínas encargadas de esta función, de suprimir cualquier tumor. Dentro de estos genes supresores tenemos dos científicamente comprobados, uno que es el PRB, que es el gen del retinoblastoma, y el P53, que es otro gen. Ambos genes supresores de tumores detienen y reparan la división celular. Dato curioso, ¿sabías que las papas fritas pueden causarte cáncer? Pues me gustaría decir que es mentira, pero es verdad. Las papas fritas son aquellas que contienen una sustancia denominada acrilamida. La acrilamida es una sustancia muy útil para la fabricación de papel, de plástico, se encuentra en el aceite recalentado en las papas cuando son cocidas a elevadas temperaturas.
No ha habido estudios en humanos, pero hay estudios en ratones que han confirmado la relación de la acrilamida y la aparición de cáncer. Por eso, para proteger tu salud, yo te recomiendo que la próxima vez que vayas donde la casera, le pidas unas barritas de quinoa en vez de las deliciosas papitas que generalmente comes. Serán muy útiles para tu salud. Tenemos una pregunta hasta esta sección. ¿Qué convierte un protooncogen en un oncogen? Nuestra opción A es la transcripción. Opción B, un proceso de mutación. Opción C, un proceso de traducción. Te damos unos minutos. Tu respuesta es correcta, es la B, la mutación. Y ahora, ¿qué les parece si aprendemos qué es cáncer de mama? Dentro de esta sección veremos qué es el cáncer de mama, qué tipos de cáncer de mama existen, cuáles son las causas y factores de riesgo y cuáles son los síntomas. Empecemos. Bueno, para saber estos temas vamos a hacer un pequeño repaso sobre la anatomía. Como ustedes saben, las mamas son dos estructuras semiesféricas de tamaño variable que se localizan en la parte superior del tórax. Están compuestas por una configuración externa y una configuración interna. La configuración externa, rodeada de piel, tiene una prolongación central que se denomina pezón. Es una prolongación de piel rugosa, hiperpigmentada y que tiene varios orificios en los cuales desembocan los conductos lactíferos. Dentro de la mama, en su configuración interna, tenemos las glándulas mamarias, que son las encargadas de producir la leche cuando la mujer está en estado de gestación y en el puerperio. Estas glándulas tienen conductos que desembocan en el seno lactífero y de este seno desembocan varios conductitos que llegan al pezón. Estas glándulas mamarias están constituidas están rodeadas en el interior de la mama por un cojinete abundante de tejido adiposo. ¿Ya? Como ya hicimos un breve repaso sobre la anatomía de las mamas, podemos mencionarte un dato interesante. ¿Sabías que alrededor del pezón tenemos una zona hiperpigmentada denominada areola? Esta areola contiene unas glándulas parecidas a un personaje que muchos conocen, que son las glándulas de Montgomery. Bueno, es un dato que es interesante que ustedes sepan. El cáncer de mama es el segundo cáncer que afecta a la mayoría de las mujeres bolivianas. Está después del cáncer cervicuterino. Es una enfermedad en la que las células de la mama de cualquiera de estos organismos, sistemas que les he mencionado, se multiplican sin control. La mayoría de los cánceres de mama aparecen en las células de la glándula mamaria o en las células de los conductos. Ahora, ¿qué tipo de cánceres de mama existen? Se clasifican según el tipo de tejido donde se inician, dependiendo del grado de diseminación. Y otra clasificación según el tipo de receptor tumoral en las células cancerígenas. Estos receptores son proteínas que las células expresan en la membrana celular y las células cancerígenas no escapan de esto. También tienen estas proteínas que expresan en su superficie. Bueno, siguiendo este tipo de clasificación, según el tipo de tejido donde se inicia el cáncer, se va a clasificar en un cáncer de los conductos, porque se está originando las células malignas en los conductos de las glándulas mamarias. A este cáncer se denomina cáncer ductal. Si estas células malignas se desarrollarían en la glándula en sí, se denominaría glándula lobular, carcinoma lobular. Si estas células tumorales estuvieran en el tejido graso, hablaríamos de un sarcoma. Este sarcoma es aquel cáncer que encontramos en menos cantidad en nuestra población.
Ahora, según el grado de diseminación de este cáncer, el cáncer puede ser in situ, quiere decir en el lugar. Y si afecta a los conductos, se denominará carcinoma ductal in situ. Si afecta a las glándulas mamarias, se denominará carcinoma lobular in situ. Si estas células malignas no solamente están en el lugar, sino que se expanden más allá, será denominado un carcinoma invasor. Este carcinoma invasor puede ser localizado, es decir, limitado en ese lugar, regional, extendiéndose más allá en toda la región pectoral, o puede ser distante, y a este cáncer distante que ha viajado por la circulación se denomina metastásico. Ahora, dependiendo del tipo de receptor tumoral que va a expresar la célula cancerígena, va a ser un cáncer de receptores de estrógeno y progesterona. Es decir, que este tipo de cáncer crece por estímulo hormonal, ya sea de los estrógenos y de la progesterona que naturalmente la mujer secreta. Y otro tipo de cáncer dentro de la clasificación de tipo de receptores que expresa la célula cancerígena es el cáncer de receptores HER2-neu. Son cánceres raros, pero de rápido crecimiento, ¿ya? Aquí tenemos una pregunta sobre esta sección. Si pusiste atención, lo harás muy bien. ¿Cuáles son los 3 tipos de clasificaciones para el cáncer de mama? A. El tipo de tejido donde se inicia, el grado de diseminación y el tipo de receptor tumoral en la célula cancerosa es una opción. B. Se clasifican según el tipo de receptor donde se inicia, el tipo de receptor de las células cancerosas y el tipo de color del tumor. O C. Se clasifica el cáncer de mama según el grado de diseminación, según el tipo de detección realizado o según el tipo de tejido donde se inicia. Te damos unos minutos para que respondas. Y estás en lo correcto, era la A. La clasificación del cáncer de mama se clasifica en 3 tipos. Según el tipo de tejido donde se inicia, puede ser en el conducto o en el lóbulo, según la diseminación de estas células malignas y según el tipo de receptor que expresen estas células cancerígenas. Así que estabas en lo correcto. Bueno, continuemos, amigos y amigas. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo para que se desarrolle cáncer de mama? Pues primero, tienes que ser mujer. Hay mayor probabilidad de que una mujer desarrolle el cáncer de mama, pero eso no excluye a los varones. La edad avanzada también es un factor que puede desencadenar y causar la aparición de cáncer. Antecedentes de enfermedades mamarias, es decir, que tu madre, tu hermana haya tenido alguna dolencia similar en las mamas, o antecedentes de cáncer dentro de la familia. Genes heredados, como los oncogenes, que son causantes y productores de la aparición de la mayoría de los cánceres, no solamente del cáncer de mama. La exposición a radiaciones, pero una exposición prolongada y frecuente. Unas mamas densas, se preguntarán por qué. Porque las mamas densas tienen más tejido adiposo y en ellas es difícil hacer una mamografía, pues la mamografía tiene el objeto de poder aplastar las mamas para poder visualizar en sí los lóbulos de las glándulas mamarias y ver la estructura. Y en una mama densa en donde tiene mucho tejido adiposo es poco probable que podamos ver estas estructuras. Es por esa razón que se las diagnostica tarde. Otro factor de riesgo es la aparición menstrual a edades tempranas, como 9 años, 10 años. El comenzar la menopausia a edades muy mayores. Sabemos que la menopausia tiene un inicio entre 40 y 45 años. Y si esta comienza a edades mayores a 45 años, pues es un factor de riesgo para la aparición de cáncer. Pero les comento,
Algunos pacientes desarrollan la enfermedad sin tener ninguno de estos factores de riesgo. Así como también hay pacientes que no desarrollan la enfermedad aunque tengan estos factores de riesgo. Así que es muy variante. Bueno, continuemos describiendo algunos factores de riesgo que podemos evitar, que podemos corregir con nuestro día a día para prevenir esta enfermedad. 1. La obesidad. La obesidad podemos limitarla disminuyendo nuestra ingesta o comiendo cosas sanas y haciendo más ejercicio. El consumo de alcohol, también podemos evitarlo disminuyendo nuestro consumo de alcohol. El mantenernos activos, es decir, hacer ejercicio físico. El tener el primer hijo a una edad mayor. Es decir, es conveniente para una mujer no tener su primer hijo a edades muy avanzadas, ¿ya? Y el hecho de nunca haber estado embarazada también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Y por último tenemos la terapia hormonal posmenopáusica. En lo posible tenemos que evitarla y valorar muy bien el riesgo-beneficio antes de iniciar una terapia hormonal en la menopausia, ¿ya? Bueno, ahora hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que uno debe encontrar en esta enfermedad para poder encontrar indicios de ellas y prevenirla? Bueno, esta enfermedad se caracteriza porque en la mama aparecen bultos y no solamente en la mama, pueden aparecer en la axila. Otro síntoma es el hinchazón o aumento de las mamas, el cambio de color o enrojecimiento ya sea de la mama o del pezón, pezones hundidos, secreciones que puede haber en el pezón, secreciones anormales aparte de la leche, alguna asimetría que pueda existir en la mama y también otro signo importante para la presencia de cáncer de mama es el dolor en la región mamaria. Bueno, hasta este momento hemos aprendido algo de los factores de riesgo y la pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles son los 3 factores de riesgo para contraer el cáncer de mama que pueden ser evitados, o sea que podemos modificar? 1 es el ejercicio, el consumo de alcohol y el tabaco. B, el consumo de alcohol, obesidad y ejercicio. C, tabaquismo, consumo de drogas y alcohol. Bueno, piensa en estas opciones y en breve te daremos la respuesta. La respuesta es el consumo de alcohol, la obesidad y el ejercicio son factores de riesgo que la mujer puede modificar en su diario vivir para no desarrollar esta enfermedad en el futuro. ¿Qué les parece si continuamos? Hablemos sobre el cáncer cervicuterino. Dentro de esta sección veremos qué es el cáncer de cuello uterino, qué tipos de cáncer de cuello uterino existen, cuáles son algunas causas y factores de riesgo y cuáles son los síntomas. Bueno, el cáncer cervicuterino es la primera enfermedad que afecta dentro de los cánceres a las mujeres bolivianas y está causado por una gran variedad de virus dentro una gran variedad de cepas o especies que pertenecen a la familia de virus del papilomavirus humano. ¿Qué tipos de cáncer cervicuterino existen? Dependiendo de dónde están localizados, este cáncer se ubica en la parte inferior del útero. La parte inferior del útero, denominada cuello del útero, tenemos una superficie interna y una superficie externa. La superficie interna constituido de células cilíndricas y que van a contener y formar glándulas en la mucosa, se denomina carcinoma glandular o adenocarcinoma. Cualquier cáncer situado a este nivel de estas células cilíndricas glandulares se denomina adenocarcinoma. Cualquier célula cancerígena que se desarrolle en la parte externa
en las células epiteliales del cuello uterino se denominará carcinoma epidermoide, porque está afectando a estas células epiteliales. Bueno, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Dentro de algunos mencionaremos que las relaciones sexuales a edad temprana es un factor de riesgo. Tener más de una pareja sexual es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino. El fumar cigarrillos es un factor de riesgo también. Tomar pastillas anticonceptivas orales por mucho tiempo. El haber dado a luz a más de 3 bebés o al menos a 3. El haber tenido un sistema inmune débil. Y tener además otras infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, que aumentan el riesgo para contraer el virus del papiloma humano. ¿Y cuáles son estos síntomas? Algunos de los síntomas que la mujer con cáncer cervicuterino va a presentar son, como muchos saben, ninguno. Esta enfermedad a inicios o etapas tempranas no presenta ningún síntoma, lastimosamente. Solamente en estadios tardíos es que se puede evidenciar la presencia de sangrado vaginal anormal. Es decir, entre periodos y ciclos menstruales aparecen sangrados anormales que no son parte de la menstruación. La presencia de flujo vaginal fétido abundante también es un síntoma. El dolor pélvico, abdominal o de espalda baja. El sentirse lleno al comer rápidamente. La necesidad de orinar frecuentemente también es un signo que te indica que puede existir la presencia de cáncer cervicuterino en ti. El hinchazón, el comezón, ardor y sensibilidad en la región vulvar es otro síntoma que puede experimentar la mujer con esta patología. Cambios en el color de la piel de la vulva, la aparición de salpullidos, úlceras o verrugas, también son algunos de los síntomas que presentan estas mujeres que tienen la enfermedad. Pero como les indico, son síntomas que aparecen solamente en estadios tardíos. Lamentablemente, en estadios iniciales no presentan ningún síntoma. Bueno, hasta esta sección tenemos una pregunta. Si pusieron atención, será muy sencillo. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de cuello uterino? Tenemos como opción A, el carcinoma epidermoide. Opción B, el adenocarcinoma. Opción C, el carcinoma in situ. Y la opción D, que A y B son correctas. Te damos unos minutitos. Tu respuesta es correcta. Las opciones A y B son correctas. Los tipos de cáncer de cuello uterino son el adenocarcinoma o carcinoma de las glándulas y el cáncer epidermoide que se desarrolla en las células epiteliales del cuello uterino. Bueno, ya casi llegando a la recta final, hablemos sobre la prevención. ¿Cómo prevenimos el cáncer de mama y cómo prevenimos el cáncer cervicuterino? Ahora que hemos visto el video, comprenderán y valorarán un poco más las medidas de prevención para el cáncer de mama. Algunos de los cambios positivos que debes incluir en tu vida son la autoinspección mamaria mensual que hemos visto en el video, que debe hacerse en las mujeres que aún tienen el ciclo menstrual después de la menstruación cada mes, porque después de la menstruación la mama experimenta menos cambios fisiológicos. Si eres una mujer que está en la etapa de menopausia, debes hacerlo el primer día de cada mes. ¿Ya? El limitar la cantidad de alcohol que consumes es también una medida de prevención para evitar la aparición de este cáncer de mama. El por lo menos intentar hacer 30 minutos de ejercicio al día te ayudará. Que mantengas un peso saludable y una dieta saludable es fundamental para evitar la aparición de este cáncer, y que a partir de los 40 años puedas realizarte una mamografía, un estudio radiológico
denominado mamografía cada 2 años es también fundamental. El evitar las terapias hormonales en la menopausia, convenientemente consultado con el médico para ver el riesgo-beneficio y en lo posible no utilizarlas. El riesgo de desarrollar cáncer de mama inminente en alguna persona podría sugerir a la persona que ella pueda realizar una mastectomía preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Si tienes la seguridad médica y laboratorial comprobada de que vas a desarrollar cáncer, podrías optar por esta cirugía que consiste en retirar la mama antes de que se desarrolle el cáncer en ella. Bueno, ahora empecemos con la prevención del cáncer cervicuterino. Aquí en Bolivia es interesante mencionar que la ley 475 permite los exámenes médicos gratuitos que están relacionados para prevenir esta enfermedad. Y estos exámenes, algunos que podemos mencionar, son la prueba del Papa Nicolau, la colposcopía, que es un examen que trata de visualizar el cuello uterino, que también se denomina colpo, la crioterapia, que es una terapia que utiliza el frío o la congelación para destruir este tumor que aparece en esta región, la histerectomía, que como su nombre indica, tomía es sacar, histero, el útero, es una cirugía que consiste en extraer todo el útero. También es utilizada como una medida definitiva para no tener hijos. Bueno, hablando más sobre la prevención del cáncer cervicuterino, a nivel mundial tenemos una vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna te protege contra la mayoría de tipos de cáncer, específicamente 4. No solamente previene el cáncer cervicuterino, también previene la aparición del cáncer de vagina, del cáncer de ano, el cáncer de pene, porque puede ser aplicado a varones, el cáncer en la garganta y la aparición de otros cánceres. Se aplica generalmente en niños entre 10 a 12 años. Esta consiste en la aplicación de 2 dosis que se deben aplicar cada 6 meses. Algo interesante que debes saber sobre la vacuna es que protege contra 4 tipos de virus de papiloma humano, los más frecuentes, y que al colocarte la vacuna no quiere decir que no vayas a desarrollar el cáncer cervicuterino, porque puede estar causado por otro tipo de virus que no esté dentro de estos 4 tipos a los que te protege la vacuna. Además, no te protege contra las enfermedades de transmisión sexual, así que una vez vacunada, tendrías que utilizar, si tienes una actividad sexual activa, el condón para evitar las infecciones de transmisión sexual. Bueno, hasta este momento hemos hablado sobre la prevención del cáncer de mama y sobre la prevención del cáncer cervicuterino. Tenemos otro dato curioso. ¿Sabías que el cáncer cervicuterino podría ser eliminado completamente? Si nosotros nos practicáramos y tuviéramos la costumbre de realizar estas pruebas preventivas que son de Papa Nicolau, colposcopía, crioterapia e histerectomía, disminuiríamos en un 50% la mortalidad de esta terrible enfermedad que afecta a la mayoría de mujeres bolivianas y prácticamente la desapareceríamos. Tenemos una pregunta. Si has puesto atención a esta sección, podrás responder muy fácil. ¿Cuántas dosis tiene la vacuna para el virus papiloma humano? ¿Tiene 1 dosis? ¿O tiene 2 dosis? ¿O 3? ¿O 4 dosis? Espero tu respuesta.
Y como tú lo has mencionado, si pusiste atención, verdaderamente tiene 2 dosis la vacuna para el virus papiloma humano. ¿Sabías que los varones pueden desarrollar cáncer de mama? Pues es verdad, los varones tienen glándulas mamarias y también podrían aparecer células malignas a ese nivel. Es por eso que podemos concientizar también sobre la prevención del cáncer de mama en varones. ¿Sabías que existe un día mundial en donde se celebra la lucha contra el cáncer de mama, que es el 19 de octubre? Y también existe un día mundial e internacional de lucha contra la prevención de cáncer cervicuterino, que es el 26 de marzo. Bueno, chicos y chicas, lo que aprendimos en la clase del día de hoy es qué es el cáncer de mama, qué es el cáncer cervicuterino y cómo prevenirlos. Así que yo les recomiendo que todos los apuntes que tengan los vayan repasando para que no se olviden. Y bueno, un saludo especial a las personas que realizaron este guión y esta clase, que son Alejandra, Giovanna y Amiel. Un saludo a todos, hasta pronto.